Recordemos que dicho informe de 112 páginas que fue entregado al Ministerio Público por el ministro del Interior, Gonzalo Blumen, el 19 de diciembre del 2019, fue elaborado con tecnología extraordinariamente sofisticada. Esto es lo que se nos decía, en base al comportamiento de los chilenos en redes sociales desde que comenzó el estallido social. Y para estar profundizando en ese tema, quiero saludar a nuestro invitado Nicolás Freire, quien es cientista político del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Central. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Cómo estás, Ignacia? Muchas gracias por la invitación. Queremos comenzar entendiendo la polémica que se desata nuevamente. Recordemos que ya fue bastante cuestionado este informe, donde se hablaba incluso de ciertos líderes de opinión, de deportistas, de cantantes, incluso de tendencias musicales que eran orientales. Llamaba mucho la atención, se dio incluso para jactarse en redes sociales, lo vimos que se convirtió en trending topic de manera inmediata, pero ahora reflota la polémica cuando se ve que hay alguna cercanía indirecta, dicen, de Luxich, precisamente del Grupo Quiñenco. Sí, yo creo que este informe ha estado marcado por tres etapas, tres tipos de polémica. La primera y la inicial tiene que ver un poco con las conclusiones a las que se llega a partir de este informe y que justamente está en base en lo que tú señalabas, es decir, que cómo se hace cruces a partir de una cantidad inmensa de datos tan pobres, como puede ser, por ejemplo, que quienes estaban mayormente participativos en redes sociales tenían una preferencia, digamos, musical. Lo segundo tiene que ver con errores comunicacionales, en donde esa importancia es el gobierno que se la da. Recordémonos los dichos del ministro del Interior, del mismo presidente Piñera, cuando se habla de un informe sofisticado, se habla también de un informe que permite tomar decisiones o tomar algún tipo de explicaciones desde el punto de vista de la seguridad nacional. Yo creo que ahí está el segundo error comunicacional que tiene que ver con este informe. Y el tercero es el que vemos actualmente cuando se ve el origen de este informe, es decir, por dónde llegó al gobierno. Y aquí, yo concentrándome en esta etapa, que es la última de las polémicas, claro, hay varias aristas que de alguna manera son interesantes de observar. Por ejemplo, la primera es, más allá del informe, cómo llegó. Cuando en Chile tenemos una normativa, cuando se habla de registro de audiencia o la ley del lobby, como se le conoce comúnmente, en donde cualquier donativo, cuando tú entregas algo sin tener una compensación a cambio, es calificado como un regalo, y los regalos no se pueden dar si no se escribe, si no se declara abiertamente cuál es el funcionario público que recibe. O se excede un monto también. Además, cuando se excede un monto no se pueden recibir. Este informe fue un regalo, eso es lo que por lo menos yo no he escuchado, y en cuanto a regalo, fue un regalo que se entregó más físicamente a algún funcionario público. Entonces yo creo, a mi juicio, que ahí podría haber algún tipo de explicación, incluso de sanción con base en no respetarse una determinada normativa. Por otro lado, tienes una segunda arista del problema y que tiene que ver con ese límite que es tan crítico, sobre todo post 18 de octubre, de alguna manera ese matrimonio sucinto que existe entre lo que es la política, la institucionalidad política y los grupos económicos. ¿Cuántas veces nos hemos escuchado que se le acusa a los grandes empresarios de financiar irregularmente la política? Hemos tenido casos, ha sido sancionado incluso legalmente, de estar de alguna manera emparentados con la clase política, etc. Hay una línea muy sutil que parece que algunos empresarios recorren, ya sea voluntaria o involuntariamente. Y este pareciera ser el caso, por ejemplo, de Andrónico Luxich, quien además ya se había visto involucrado en una situación en el gobierno de la expresidenta Bachelet, en cuanto se ve que está justamente jugando un poquito en una línea que es complicada jugar. ¿Por qué? Porque si estás en el mundo empresarial y tienes insumos, no hay necesidad de poder de alguna manera generar vínculos con el gobierno en este caso. Entiendo que puede haber una filantropía detrás, un interés nacional, pero en la posición que ocupa Andrónico Luxich y las empresas y sobre todo los sectores económicos en donde están posicionados los intereses de Andrónico Luxich, hacen que eso sea evitable. Y la tercera cosa es, ¿por qué negar el origen del informe? Porque finalmente esto lo podríamos haber evitado cuando se descubre que existe este informe, se le empieza a consultar al gobierno, a los ministros, de dónde proviene este informe, y hay un silencio que está marcado, a mi juicio, porque se es consciente de que, si bien puede que no exista alguna irregularidad, puede que no exista nada malo, a lo mejor el interés fue justamente dar a conocer algún tipo de información que podía ser relevante, pero se sabe que es algo que es negativo desde la percepción ciudadana. Es negativo saber que Luxich tiene la oportunidad de entregar un informe, por muy bueno que este sea, y que otras personas que no están en la posición de Luxich no tienen.
Y ahí se desprende de esta tercera parte, a mi juicio, un problema interpretativo. ¿Cómo interpretamos entonces, y que yo no lo he escuchado en otros lados, cómo interpretamos entonces, por ejemplo, la salida del subsecretario Villa? A mi juicio, hoy día, a la luz de estas nuevas informaciones, podemos interpretar que esa salida quizás tan voluntaria no fue. Quizás se sabía que en algún momento podía existir lo que hoy día existe, es decir, conocer el origen de este informe y poner en tela de juicio el operado del subsecretario en este caso. Entonces yo creo que existen varios problemas marcados en el tiempo y en este último existen aristas que no se han explotado, digamos, profundamente. Ahora, lo que es importante es ser justo con la información y también entregar una verdad que sea absoluta, porque muchos medios han vinculado, sobre todo en redes sociales, al empresario Andrónico Luksic, pero él más bien es propietario, él es director de un grupo que es el Grupo Quiñenco, quien habría conectado. Es decir, no es que Andrónico Luksic levantó el teléfono e hizo esta conexión. Sin embargo, esto pareciera que de todas formas genera cierta odiosidad. Desde tu punto de vista, ¿crees que esto no corresponde bajo ninguna circunstancia? Porque ellos más que nada hicieron de nexo conector con estos especialistas. Claro, hay un dicho, lo vamos a modificar un poco, que es como algo así como para ser el César no solo hay que serlo, sino que también hay que parecerlo. Entiendo perfectamente que Andrónico Luksic no tomó el informe y se los entregó mano por mano a la gente del gobierno. De hecho, algunos han hablado de la presencia de Rodrigo Ginspeter, por ejemplo. Pero aún así, tú tienes que, sobre todo en la posición en la que se encuentra Andrónico Luksic, tomar todos los resguardos necesarios. ¿Para qué? Para cuidar tu imagen. Ha sido tremendamente cuidadoso Andrónico Luksic, primero en cuidar su imagen, en hacer un control de daños, hablemos del problema anterior en el gobierno de la presidenta Bachelet. Y tercero, en ir generando estrategias que le permitieran potenciar, posicionar una imagen distinta, que a mi juicio lo había logrado y muy bien. O sea, había hecho, recordémonos, después del estallido social, él es uno de los primeros empresarios que habla del desafío del 10 por, ¿no? De esta que no exista esta diferencia entre sueldos. Y estaba perfectamente. El problema es cuando, quizás no por tu culpa o por tu acción directa, tu imagen es la que termina de error. Entonces, yo comprendo lo que tú dices. Efectivamente, yo no estoy asignando culpas a Andrónico Luksic, que él haya hecho alguna acción material. Pero, por cierto, pudo haber algún tipo de omisión en no estar completamente, digamos, enterado y completamente haber tomado los resguardos para que ni él, ni ninguna empresa o persona vinculada se pudiese ver involucrado. O sea, es tendencioso. Desde su punto de vista. Sí, pero repitamos también que yo no estoy hablando de algún tipo de comportamiento que pueda ser sancionado desde el punto de vista legal. Yo estoy hablando desde la imagen, desde las percepciones que se forman en la ciudadanía. Y ahí, a mi juicio, es donde existe este error. Otra cosa distinta, conectándome con lo primero que tú me señalabas, es, claro, la relevancia de este informe. Y ahí las culpas son efectivamente del gobierno. Cuando tienes un gobierno que toma un informe y que de alguna manera le asigna un valor que no tiene el informe como tal, y ojo, no lo tiene no porque no tenga datos que puedan ser interesantes. Lo que ocurre en redes sociales hoy día, también yo creo que quedó mostrado después del 18 de octubre en adelante, es tremendamente útil para tomar decisiones. ¿El problema cuál es? El problema es que no puedes pretender aplicar lógicas empresariales, porque este es un informe empresarial, casi para un control de marca, de imagen corporativa, control de mercado, etcétera. De target. Exacto, a lo que es una decisión de política pública. Las redes sociales son importantes, a mi juicio lo son tremendamente. Se pueden tomar insumos para posteriormente efectuar o realizar algún tipo de decisión en ámbito de política pública. ¿Qué duda cabe? Lo hacen los países que tienen acceso a estas herramientas que te permiten tomas de decisión inteligente. ¿Cuál es el problema? Que se interpretó la inteligencia económica, la inteligencia empresarial como inmediatamente aplicable a la inteligencia política. Y en ese caso yo creo que el informe no daba para eso. Ahora, con respecto a eso mismo, Nicolás, y que tú comentabas preliminarmente, ¿crees que tal vez esto el gobierno le permite desmarcarse de cierta manera, el decir nosotros no hicimos el nexo directo, a raíz de que si el resultado fuese un poco más serio les favorecería? Pero sabemos que después de que se revelaran los datos, esto fue objeto de burlas. Sí, hoy día, por eso yo me concentro tanto en lo que tiene que ver con percepciones, porque creo que el juego en términos reputacionales, ya sea, como lo conversamos, de un empresario como Andrónico Luksic, pero también del gobierno, se da justamente por, repito, las percepciones que existan en la ciudadanía. Hoy día podemos ver, por ejemplo, que el presidente Piñera señala la reforma de un aspecto tan clave como puede ser la reforma de pensiones, que todo el mundo estaba esperando, pero aún así no logra hacer ese clic, no logra hacer ese cambio. ¿Por qué? Porque la percepción que se ha formado en la ciudadanía es tremendamente reactiva.
por otros motivos que los podemos analizar, los podemos juzgar. Entonces, cuando tú me preguntas si existe la posibilidad de que el gobierno se desmarque, yo creo que no solo no existe, sino que es erróneo buscar o seguir la línea de tratar de desmarcarse del informe. Al contrario, deberían implementar algunos mecanismos de verdadera inteligencia política, es decir, incorporar análisis que vayan desde lo sociológico, desde lo político, y no exclusivamente con respecto a lo que pudo haber sido un estudio de audiencias de mercado. Por lo mismo hay tantos sectores de oposición que piden explicaciones, que sea transparente. Por ejemplo, a raíz de esto quiero consultarle dos preguntas que se reiteran mucho. ¿Es necesario que un grupo independiente sea vinculado a un empresario o no? ¿Un grupo que sea privado pueda asesorar el gobierno? ¿El gobierno no está capacitado con propios asesores para conectarnos con especialistas para realizar informes que son tan vitales como lo fue el que sucedió en este levantamiento social? Antes de responder eso, paso a lo primero que tú me preguntabas, y es para ser digamos, imparcial. Es evidente que también de parte de la oposición se hace un uso político de este informe para golpear al gobierno, ¿no? O sea, van a seguir pidiendo explicaciones en cuanto yo creo que, más bien, si bien son importantes el origen y los nexos que pueden haber con otros grupos, lo importante es que este informe, desde el punto de vista de la seguridad nacional, como ya lo dijo el fiscal nacional, hasta ahora no ha entregado ningún tipo de luces, pero va a haber un aprovechamiento político por parte de la oposición y va a seguir habiendo, eso qué duda cabe. Con respecto a lo otro, sí, efectivamente existe la posibilidad de que privados asesoren al gobierno, y no solo al gobierno, a actores políticos, pero bajo las normativas que hoy día lo establecen. Es decir, tú tienes, por ejemplo, en el Parlamento, en el Congreso Nacional, registros de asesores externos, obtienen la posibilidad los distintos parlamentarios de contratar de manera privada otro tipo de asesoría, y los hacen con centros de investigación, y los hacen con profesionales independientes. Lo mismo en el gobierno. Claro, en el caso del Estado, cuando las lógicas vinculan al Estado como tal y no a los actores políticos del gobierno, esto se rige por normativas como mercado público u otras que pueden ser incluso de trato directo pero justificadas. En ese ámbito es lo que conversábamos inicialmente. Aquí hubo un regalo. Entonces, también existen normativas que regulan la entrega de regalos. Claro. Comentabas recientemente, Nicolás, que fue el propio fiscal nacional, Jorge Abot, quien levantó la voz y respondió con respecto a este informe. Quiero que me acompañes a revisar sus declaraciones en la siguiente gráfica, donde él dice, acá lo leo textual: nosotros hemos tomado ese informe como antecedente que vienen de fuentes abiertas, redes sociales, y que eventualmente podrían tener algún valor en una investigación. Por ahora no hemos encontrado ningún valor y en consecuencia no ha sido necesario indagar el origen del mismo. O sea, él lo considera incluso como una información irrelevante. Algo que fue anunciado con bombo y platillos, como que venía casi a resolver el problema social que se encontraba en ese momento el país. Es que ahí tienes el problema de el mal manejo comunicacional cuando generas expectativas. Cuando le dices a la ciudadanía, tengo un informe que es elaborado, que ha sido elaborado de manera sofisticada y que me permite sacar conclusiones. Eso y ciertos culpables también. Es que ahí es el punto. Yo creo que eso podría ser válido porque, reitero, las redes sociales y los datos que tú encuentras en redes sociales son tremendamente útiles. Hoy día no puedes pretender tomar decisiones si no estás observando todos los ámbitos en donde la política se despliega o la conversación de interés público, digamos. Es como una encuesta diaria. Justamente. Tú no vas a dejar de tomar decisiones, o más bien, cuando quieres tomar una decisión bien informada, vas a hacer una encuesta, pero vas a hacer también un focus group, pero vas a informarte a través de personas que son expertas. Y hoy día, pero vas a también observar lo que pasa en redes sociales. ¿Cuál es el problema? Que no son informaciones o decisiones desde el punto de vista de la inteligencia vista desde la seguridad nacional. Entonces, puedes tomar decisiones, hay información útil, incluso en ese informe, a mi juicio, que no lo he visto, pero a partir de las conclusiones yo creo que sí, pueden haber informaciones útiles desde el punto de vista de la construcción social del movimiento, pueden haber informaciones con respecto a, tú puedes ver cuáles son las demandas que más se activan en redes sociales en torno a los tópicos que hoy día son discusión, incluso pensando en una nueva constitución, por ejemplo. Se podía haber previsto la demanda de nueva constitución a partir, poco antes incluso del 18 de octubre, y a partir de lo que ocurre en redes sociales, tú lo podrías haber intuido. ¿Y cuáles eran los ámbitos del país que más se demandaba reformar en una nueva constitución? Entonces, eso se puede observar. ¿Puedes buscar culpables en redes sociales? No sé, no lo creo. Entonces, pensar que un informe desde las redes sociales te permita tomar decisiones que van desde la vía jurídica, desde la vía de la sanción jurídica, yo creo que ahí hay un salto que es enorme. Y agrega el otro punto.
y que también a mí me cuesta de alguna manera entenderlo, lo he reflexionado pero no he logrado entenderlo, y es cómo un informe que está basado en datos de acceso abiertos, ¿no? Datos públicos, por así decirlo, pero que, por ejemplo, para las elecciones del 2017, el CERVEL declaró que eran conversaciones privadas, entonces ahí tiene además una contradicción. Hoy día lo proteges a partir de la Ley de Seguridad del Estado, perdón, de la de Reserva de Secretos de Estado. No puedes entregar información. ¿Cómo un informe que se basa en datos públicos termina siendo secreto? Es incongruente desde el punto de vista de la naturaleza del informe. Puede ser válido desde el punto de vista de la normativa. Yo no soy abogado, entiendo que pueden haber determinados espacios en donde esa cláusula jurídica permita proteger el informe, etcétera. Pero es un contrasentido propio del informe de datos de acceso público que se transforma en un informe privado y secreto.